¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro podcast Mitos y Leyendas. Para presentarnos nos vamos con Esmeralda y Marcos, hola. Y Areli, su servidora. Mucho gusto. Bueno, a mí me gusta mucho la historia de los aluches de la península de Yucatán. Aquí se le dice aluches. ¿sí? En mi pueblo se le llaman duendes. Y en y creo que en la parte de Oaxaca y Chiapas se les conoce como chaneques. Lo que conozco es que yo los conozco por aluches. Tú les pides algo con mucha fe y ellos te lo dan, pero así como te lo dan, te lo quitan. Pero no te piden nada a cambio. Sí, tú les tienes que dar a cambio cigarro, O sea, las cerveza, ofrendas. dulces, O sea, puras puras ofrendas. ofrendas, Más tú no se las nada así tienes que como que te quita la vida o de algún familiar. dar. Depende hasta qué grado llegues. Porque si tú ya se lo pides personal, ofreciéndole tú lo que quieres, o ya sea que llegues directamente con un brujo para que ellos te lo metan. Por ejemplo, si buscas riqueza, si buscas desaparecer a alguien, pero ya tienes que acudir tú directamente con un brujo, porque ya son cosas mayores. Pero bueno, hablando de aluches, ¿Ya los aluches? ¿también? Sí. También sirven para Se eso. trabajan los aluches, a lo que yo tengo entendido que se hace también en el estado de Yucatán. ¿Y los chaneques es muy diferente? Pues sí, los chaneques son como duendes. Como ya había dicho, estos son una entidad diferente a los aluches. Los aluches son como más benévolos. Los chaneques son de plano, o sea, que buscan destruirte, buscan matarte, o buscan, como se les dice en Veracruz, buscan perderte en el bosque y ya que nunca salgas. Y se supone que con eso, o sea, se quedan con tu alma. Entonces, no sé, aquí como me dice esta Esme, que el aluche es más, bueno, yo sabía que era más benevolente porque si tú le hacías este ritual, cuidaban tus tierras y no te hacían daño a ti mientras tú les dieras algo, ¿no? O sea, como cambio. dice a cambio, como el cigarrito, los dulces, y también dicen que los juguetes. Sí. De hecho, Entonces, yo una vez escuché una historia de una señora que vivía en la parte de Yucatán. La señora contaba con que pues sus tierras sean fértiles. En este caso ella producía lo que viene siendo la siembra del elote. Y pues ella ya acudió directamente con un brujo. el guay, ¿no? Ajá, Sí se les llama el guay. Pues le hicieron el ritual, ella tuvo sus riquezas, se levantó, pero ¿qué pasó acá? Ella no cumplió con la parte del trato. Y para mala fortuna, le cobraron con lo que más quería. Que a sus hijos. Su hija. ¿Qué es lo que pasó? Ella empezó a ver figuritas así diminutas de su casa corriendo, Sí, es lo que juguetes dice. tirados. Hubo en ocasiones de que le cortaban hasta la cuerda de sus hamacas y caían. Entonces pasó aquí, ella no ofrendó lo que realmente pidió. Entonces hay una parte donde se les llama a los niños cuando duermen pero caminan, se les llama sonámbulos. Lo que hizo el duende fue manifestarse para jalarlo hacia el monte. El niño entre comillas estaba durmiendo, pero estaba sonámbulo. Lo perdió en el monte. El niño ya no se supo de él y lo tomaron como un caso desaparecido y muerto. Sí, pues es muy triste, ¿no? Escuchar esto también. Sí, exactamente. Pero De hecho, ahí en la parte de Chiapas, también hablan mucho de sombrerón. Se dice que el sombrerón te pide que tú entregues algo a cambio. O sea, tu hijo, tu ser querido, o tu propia vida a cambio de dinero, todo lo riqueza de lo que tú quieras. Y ya llegando a una cierta edad, te quita la vida
llega hacia ti, te dice a ti que ya se cumplió el teatro. O sea que a pesar de que les ofrendes, él te quita la vida después con el tiempo. Exactamente. Sí, y terminando, por ejemplo, te quita la vida, todas tus riquezas se perdió. O sea, y todo el dinero que te da, te lo va, o sea, te hace como que lo malgastes, ya sea en borrachera, vicios, cualquier tipo de vicio para que llegue a cobrar. Exactamente. Voy a platicar un poquito sobre la historia de Ixtabay. Esta historia es muy conocida en el estado de Yucatán. Para serles exacto, pasó en Valladolid, Yucatán, años atrás, como en 1900 y tanto. Escuchamos rumores que el señor se llamaba Rafael. Era una pareja que vivía casi en las afueras de Yucatán. El señor todo el tiempo trabajaba, sembraba, llegaba fin de semana y se iba a tomar desde los viernes hasta el domingo. Pues la esposa ya estaba cansada de toda esta situación, le decía que él tenía que ahorrar y pues para él era de un te escucho y no te hago caso. Pero, cuéntame, ¿la Ixtabay qué es? Mira, la Ixtabay es una mujer muy hermosa, de cabello largo. Normalmente ella siempre trae una túnica blanca y un rostro muy hermoso. Dicen y cuentan las leyendas que ella lo que hace es enamorar a los hombres, y más cuando están borrachos. Este señor siempre se iba a la cantina y sí ha avanzado un tramo de unos 20 minutos de su casa hasta la cantina. El señor se quitó muy borracho de la cantina y empezó a irse, pero al irse él se iba con una moto de esas antiguitas y pues avanzó. En el transcurso del camino él se encontró una mujer muy hermosa, como les había comentado, vestimenta blanca, cabello largo, negro, y le hizo la parada. Pues como bien conocemos ahí, claro, muy bonita, ¿no? Muy bonita, exacto. Y pues hay hombres que no, pues sí te doy el ay, ¿no? Que llora, a ver, ¿qué pasa? Pues sí. Esto sucedió, chicos, subió, empezaron a avanzar ni 2-3 minutos y él empezó a sentir un escalofrío muy cabrón. Él dijo, bueno, pues ¿qué me pasa, no? Si está bajo en estado de ebriedad. Él, por instinto, voltea donde está el retrovisor y lo que ve ya no era una mujer. La mujer hermosa que él había subido a su motocicleta ya no estaba. Era una mujer con una figura de una calavera con cabello negro. Y él se espantó, frenó. Al meter el freno, se estampa en un árbol. Él cae, queda inconsciente, porque pues toda esta historia la esposa lo contó. Se levanta. Entre su desesperación no arrancaba la moto, hasta que después de varios intentos, pues sí, arrancó. Subió en la moto y empezó a avanzar. ¿Qué sucedió acá? Antes de llegar a su casa, él vio nuevamente ya a la mujer hermosa, pero ya no únicamente el rostro con calavera, sino que ya hasta se le veía parte de los huesos de los brazos, donde ella estaba agarrada. Pues él, pues en lo que hizo dijo, solo decía no voy a voltear, hasta que logró llegar a su casa. ¿Y no fue el médico? No. Él muy desesperado llegó a su casa, golpeó la puerta, la esposa la abrió y le dijo, pues ¿dónde estabas andando? Y él con temor no hablaba, solo estaba temblando. Llegó, se acostó en su hamaca y la esposa lo vio así como que ido, pero desesperado. Le dijo, oye, ¿qué tienes? No reaccionaba. Lo tocó y vio que estaba hirviendo calentura. Lo que hizo la esposa pues es ir por las plantas medicinales, que no sé si alguna vez has escuchado hablar de estas plantas, de la albahaca, la ruda. Sí, es que son muy buenas. Sí, de hecho, también se utilizan para comer, ¿no? Sí, exactamente. Sí, exactamente. Y de hecho son esas, como tú dices, las plantas medicinales son el remedio tradicional de Yucatán, ¿no? Sí, exactamente. Varias Se utiliza tanto para malas energías, para comida. Entonces, para no hacerles largo el cuento, chicos, la señora fue por esas plantas, fue a buscar unos huevos de gallina y le empezó a hacer la limpia a su esposo.
Pues para mala fortuna, el señor, entre las 12 de la noche que había llegado a su casa, ya no logró llegar hasta que se llegaron ni media mañana, como a las 6, 7 de la mañana, el señor había fallecido. No juegues, mismo. Sí, bueno. ¿Qué pasó acá, chicos? Como dice la esposa, había cargado mal viento. ¿Cómo le dicen al mal viento acá en Yucatán? Hatzaja. Ajá, el famoso ¿Sí es el Hatzaja. Hatzaja? Sí, Sí. le tiene. Latinas. Entonces el señor recibió un mal viento. Y pues cuando es mal viento, ya no hay poder que te ayude. Ni el mejor médico te va a salvar, al menos que sea algún médico. Pero eso del mal viento, ¿qué es? Son espíritus malignos que recibe tu cuerpo. Y sí pasa porque varias personas... Creo que eso significa Hatzaja, ¿no? Sí, mal viento. Varias personas que viven ahí, que les ha pasado, ellos sí lograron contar la historia. Porque, pues imagínense, esa señora a horas de la noche, ¿dónde iba a avanzar con el brujo y cargando al esposo? Menos. Pero la gente que, pues, los otros hombres que han logrado contar la historia dicen que sí. O a veces quedan con algún defecto, se pierden la vista, o les queda defectuoso algún pie, alguna mano, algún síndrome de eso, pero por cargar el viento. Eso se le llama cargar el viento. Sí, cargar el viento. Y tienes ¿Y que lo ir... del mal viento es lo mismo? Es lo ¿no? mismo, pero tienes que ir con un brujo para que te haga una limpia, porque si no te hacen la limpia, y el mejor médico te puede dejar. No, pues esto es algo muy, muy fuerte, ¿no? ¿Y tiene que ser con algún brujo específico o con cualquier brujo? Pues tiene que ser con un brujo que tenga poder. ¿O son los mismos como los curanderos? Chamanes, como los chamanes, llamamos ¿Chamanes? chamanes también. Sí, ellos son los que se dedican a hacer las limpias y pues a dejarte bien. Pues sí, eso prácticamente es un poquito de lo que yo tengo conocimiento de lo que ha pasado en el estado de Yucatán, entre varias historias. Sí, se cuenta mucho historias de Sí, porque pues, como bien dicen, ahí está conocido como la historia igual de la Llorona, Sí. El del jinete sin cabeza también. Sí. Yo recuerdo cuando estaban en la escuela, mis compañeros, nos poníamos a contar eso en las noches, Sí, en las tardes, para espantarnos un poco. sí, nuestros antepasados, tanto había como cosas muy padres, habían cosas que también son... Y aún muy- siguen trascendiendo esas leyendas a través de los años que han pasado, aún siguen contándose. Pues se han contado, pero... Y han salido más leyendas, ¿no? Sí, han salido más leyendas. De cada lugar que encuentran Surge cada... Sí, bueno, regresando a lo de los chaneques, Sí, claro. bueno, en la arqueología salía que también, inclusive que cuando llegaron los de la Nueva España, aquí a la península de Yucatán, escribieron sobre estos hechos de los aluches. Sí, se les llamaba, bueno, en toda la arqueología de Mesoamérica salen indicios donde dice que estos seres de verdad sí existen o siguen existiendo. Bueno, aquí se cree mucho en eso, entonces es algo con lo que se vive día a día. Y según el fraile, un fraile se llamaba Bernardino Sahagún, escribió sobre esto y está bien verídicamente estipulado en los escritos de esos tiempos, que estos, o sea, los describía como enanos chiquitos o demonios de Tlaloc, porque podían ayudarte a sanar o te podían ayudar a morir también. Entonces también se me hace muy interesante esa parte de los aluches. De hecho, no te vayas muy lejos. Sí sabes que aquí en las afueras de Cancún hay una casita de los aluches. Sí, No la de había hecho, visto, no acá en el sabía. puente, yendo a Playa del Carmen, Sí, que según se ha caído varias veces. que exactamente. porque, según me contaron a mí que
que destruyeron la casita y Sí. que después de eso los aluches empezaron a destruir el puente Sí, no hasta podían que levantar no, cimientos. Desde tú hasta que no armaron la casita, le pusieron su casita como ofrenda, hasta ahí entonces dejó de caerse el puente. Hasta Sí. el momento, Es que no Sí, era exacto. solo igual construirla, sino que tenía que llegar el chamán nuevamente para cerrar la casa. sí, Es lo que yo tenía entendido, igual por eso el puente no se levantaba. sí. Bueno, yo escuché de los, más bien de la gente que estaba haciendo lo del Tren Maya, que ves que se tenían que quedar en campamentos. Sí, Entonces decían que les escondían muchísimas cosas o estructuras que habían puesto, de pronto se caían. Por lo mismo, porque también decían los de ahí que tenían que dar alguna ofrenda para que estas deidades o aluches no se enojaran porque estaban invadiendo su bosque, o bueno, en este caso la selva. exactamente. De hecho, únicamente lo de los aluches no es solo únicamente en Yucatán, sino también hasta aquí en Quintana Roo, porque Exacto. pues si te cuento una experiencia mía, yo antes cuando vivía en casa de mi abuela, yo me escondía mucho llaves, juguetes. Al momento de mudarme a casa de mi mamá, ¿qué pasó aquí? Esos cerecitos, como quien dice que se vinieron conmigo, porque ya en mi casa se empezaron a otra vez a perder juguetes, llaves, control de la tele, o sea, y solo somos mi hijo y yo. Hasta que pues yo le comenté a una señora y me dijo, ofréndales dulces, pones cerveza y pones cigarro. Háblalos y dáselos. Y tú mismo te vas a dar cuenta si ellos están contigo. Si ellos están contigo, lo que vas a hacer es, si te das cuenta que ellos están, saca todas las ofrendas y crúzalas al nombre, porque ellos lo ofrecen tu nombre. Y ahí vas a dejar las ofrendas y les vas a decir, ¿sabes qué? Tus ofrendas te las llevo aquí y aquí las vas a venir a buscar. ¿Y viste alguna diferencia entre ese tiempo Sí. que estés haciendo eso? Sí hubo una diferencia porque en la pared de mi casa se formaron unas huellitas así muy pequeñitas. Cuando yo hice eso de sacar las ofrendas hacia el hangar, las huellitas desaparecieron de mi casa. O sea, ya se mudaron, o sea, ya Se no los mudaron, tienes. ya no los quiero. Yo simplemente les agradecí por todo lo que me devolvieron y ellos ya se pasaron a retirar. Hasta la fecha de los 3 años que llevo en ese lapso, no he visto nada. Pero me decían que eso pasaba mucho porque mi hijo era pequeño y como no tenía algún hermanito con quien jugar, yo a veces llegaba el momento de que mi hijo jugaba y decía que tenía a sus ¿Y no te amiguitos. daba miedo? Pues no, porque pues, o sea, simplemente empecé a hacer lo que me dijo la señora y ya poco a poco se fueron alejando hasta que ya no lo volví a ver hasta la Ay, qué bueno, porque bueno, en las historias de los duendes, fecha. o sea, dicen que lo que más les gusta es Son llevarse a los los niños, Sí. porque son más, según, más fáciles de transformar en lo que son ellos. Eso es lo que dicen, no sé si se hace. Pues bueno, chicos, yo creo que este fue un poquito de nuestro tema. Espero que les haya agradado y nos despedimos de ustedes, Esmeralda, Marcos Marcos. Y Arely. Hasta luego.